Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estamos aquí un lunes más, aquí al pie del cañón, y además hoy traigo un tema que voy a llevar todo el mes de noviembre porque es un tema importante que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que analizar, que es la energía de este mes de noviembre. Esta energía del mes de, perdón, sí, de este mes de noviembre que está siendo muy potente, pero que es una energía que tenemos que aprovechar si somos capaces de ser lo suficientemente conscientes de nosotros mismos. Esta energía que está entrando con tanta fuerza es una energía que nos puede ayudar a resolver traumas que llevan mucho tiempo estando con nosotros. Voy a intentar explicar esta energía que está aconteciendo en este instante de este mes de noviembre. Para que me entendáis, la energía de los traumas que hemos generado los seres humanos se ha ido acumulando a lo largo de mucho, mucho, mucho tiempo. Por el proceso evolutivo que estamos teniendo, por este gran salto evolutivo que estamos teniendo, eh, toda la energía que se ve expuesta a esta gran energía del salto evolutivo, eh, esta densidad que está aquí, no se ve otra cosa que abocada a la transformación. La energía no se puede destruir, ¿no? Solo puede estar hecha para transformarse. Pues bien, hemos llegado a un punto donde la energía del planeta está a un borde, a un límite de cambio muy potente. Estamos como al borde de una frontera muy, muy potente, que energéticamente toda la densidad se está exponiendo al exterior, se está mostrando con mucha fuerza. Esta energía que se está mostrando con tanta fuerza, eh, la energía que viene, ¿de acuerdo? Nos está obligando a observarla y así poder resolverla. Acordaros siempre de esta frase, eh, lo oscuro tiene que iluminarse, lo inconsciente tiene que pasar al consciente, para así poder resolverse. Eh, a nivel personal y a nivel global, a nivel del colectivo humano, podemos sentir además que con mucha fuerza, con mucha intensidad, todas las energías que tenemos dentro, que estaban como escondidas, se están saliendo a borbotones y está habiendo una gran tensión energética en estos momentos, ¿no? Sentimos mucha tensión, podemos sentir malestar, podemos sentir que parece que nos salieron todos los demonios hacia afuera, podemos verlo en el colectivo humano, que de repente hay como una desinhibición de todo lo contenido anteriormente y parece que, ¿no? Que ya no somos capaces de tener autocontrol, ¿no? De tener autoinhibición, ¿no? Esto sucede porque es hora de sanarlo, es hora de ponerle un fin, es hora de poder hacer este trabajo, de marcar un antes y un después en nuestra vida y marcar un antes y un después en la energía del planeta, ¿no? Podríamos decir que este mes de noviembre es como la gran oportunidad de reciclarlo todo, reciclar todo aquello que tenemos dentro. Es esa gran oportunidad de reciclaje. Esta energía de reciclaje evidentemente tiene que estar potenciada por nosotros. A nosotros se nos da la oportunidad de hacer todo ese reciclaje, pero nosotros somos el motor que va a hacer que ese reciclaje se dé. Nosotros tenemos que darnos cuenta de nuestro poder personal. Tenemos que ser conscientes, como lo hemos explicado en otros momentos, que somos creadores conscientes o inconscientes, pero somos creadores. Por lo tanto, la capacidad de reciclar o no depende de nosotros, de querer hacerlo o no. ¿De acuerdo? O sea, ¿con esto qué quiere decir? Que tenemos una gran oportunidad siempre que la escogemos tenerla, que tenemos que ser nosotros que escojamos esa oportunidad. Porque si no, es como un tren que pasa
pero no nos decidimos a cogerlo y pasará el tren. Entonces no podremos tener esa oportunidad, tendremos que esperar a otros momentos de la historia o por otros momentos energéticos que se den para poder resolver todas estas cosas que se nos presentan ahora y que están saliendo a la luz. Vamos a dar claves en el día de hoy y en los siguientes lunes que tengamos durante el mes de noviembre y vamos a dar claves importantes para entender y comprender cómo están saliendo, en primer lugar, todas esas energías hacia afuera, cómo podemos darnos cuenta que están saliendo a través de qué características, qué señales, por otro lado, y también cómo poder afrontarlas y resolverlas, ¿de acuerdo? Hoy voy a intentar hacer un resumen y poner ciertas cosas encima de la mesa para que nosotros podamos empezar a darnos cuenta de todo eso. Es importante entender nuestra energía de trauma. Nosotros no somos nuestros traumas, pero sí tenemos traumas. Y todos los seres humanos tenemos que empezar a darnos cuenta que somos una sociedad traumada, somos personas traumadas, porque el 99,99% de la sociedad no es feliz, no vive en plenitud, no vive en la creación consciente, por lo tanto tenemos bloqueos que nos impiden esa creación deliberada y consciente. Entonces, por lo tanto, tenemos que asumir nuestra energía traumada. Tenemos que asumir que en nosotros hay cosas que sanar. Hay personas que su intensidad va a ser más fuerte y otros van a ser más débil. No hay que subestimar la intensidad. No porque sea algo menos débil puede tener menos implicaciones, porque muchas veces esas energías que aparentemente son débiles porque en realidad lo que tenemos es mucha supresión de ese trauma. No lo queremos ver y eso lo vamos a explicar en el día de hoy. Es muy importante entender que nuestros traumas de forma individual son muy particulares, son muy únicos, pero que hay 3 grandes traumas que el ser humano tiene, que son el trauma por rechazo, el trauma por abandono y el trauma por autoridad. Estos 3 traumas se pueden analizar, ¿de acuerdo? En un libro que yo creo que es imprescindible hoy en día leer, que es El trauma nuclear de la conciencia de Paloma Cavadas. El trauma nuclear de la conciencia de Paloma Cavadas nos ayuda de alguna manera a poder conectar y a tener conciencia de nuestro trauma nuclear, que muchas veces viene de vidas y vidas y vidas anteriores, ¿no? De que estamos repitiendo una y otra vez. Entonces es muy importante. Os doy este título para que podáis leer este libro, que lo tenéis disponible en la página de Paloma Cavadas, Trauma nuclear de la conciencia de Paloma Cavadas. Vuelve a repetir los 3 traumas en los que nos podemos ver. Trauma por rechazo, trauma por abandono, trauma por autoridad. A nivel global, a nivel de los países, también tenemos estos traumas. También podemos ver traumas por rechazo. Por ejemplo, el gran trauma de España es el trauma por rechazo. No somos capaces de ver lo valiosos que somos, por ejemplo. De todas formas, a nivel mundial estamos teniendo también muchos traumas por autoridad. Hay grandes revoluciones, hay gran movimientos de personas que se están sintiendo invadidos, se están sintiendo que de alguna manera los quieren dominar. Entonces, hay muchos países que tienen trauma por autoridad y hay muchos países que tienen trauma por abandono. Nosotros que vivimos en España, los españoles, tenemos que ser conscientes que el gran rechazo de España es el gran trauma de España es el trauma por rechazo, porque no somos capaces de ver nuestra valía interior. Estos 3 traumas, ¿de acuerdo? Nosotros necesitamos ser conscientes de esa energía de trauma que tenemos, que se va a manifestar, ¿de acuerdo? En nuestro cuerpo, en nuestra emocionalidad, puedo decirlo así, en nuestra psiquis, en cómo en los procesos de pensamiento, en nuestros comportamientos y en nuestra energía, en todo lo que irradiamos. Nosotros irradiamos constantemente trauma, ¿de acuerdo? Y tenemos que ser conscientes de esta irradiación, ¿de acuerdo? ¿Y cómo podemos captar y cómo podemos identificar
¿de acuerdo? Que estamos en esa energía de trauma. ¿Cómo la podemos discernir de alguna manera? Os voy a dar unas pistas y os voy a dar unas actividades que podéis hacer para daros cuenta de que esto, bueno, puede estar sucediendo. Primero, sería interesante que hicieseis una lista, por ejemplo, de aquellas situaciones que se os repiten en la vida. Muchas veces no hacemos este análisis con nosotros mismos. Vivimos muchas veces en fotos fijas de nuestra vida y no nos damos cuenta que estamos sometidos a patrones repetitivos. Estamos ahí una y otra vez repitiendo una historia y que es importante analizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, hacer una lista, pararos un momento, daros esa oportunidad de análisis, de autoconciencia y hacer una lista de aquellas cosas que se os está repitiendo una y otra vez. Eso nos está diciendo una serie de patrones, que hay una serie de patrones, ¿de acuerdo? Que están ahí acechándonos. Estos patrones que se repiten una y otra vez, ¿de acuerdo? Estos patrones quiere decir que nosotros estamos emanando una energía de trauma. Esta energía de trauma está emanando en nuestra vida y todo lo que nos rodea está siendo empapada por nuestra energía de trauma. ¿De acuerdo? Esta energía de trauma que se repite, tenemos que ser conscientes de esas repeticiones, de estos patrones que se repiten. ¿De acuerdo? Así que haced una lista y ser observadores y apuntar, hacer consciente lo inconsciente, apuntar de aquellas cosas que se os repiten. Siguiente tema importante que tenemos que tener en cuenta. También tenemos que darnos cuenta de aquellas situaciones o aquellas parcelas de nuestra vida que hagamos lo que hagamos, no somos capaces de que se resuelva. Tenemos que darnos cuenta que parece que hay zonas en nuestra vida que están como atascadas. Que hagamos lo que hagamos, actuemos de la manera que actuemos, siempre están abocadas a una especie de muro. Siempre estamos abocados a encontrarnos con un muro. ¿De acuerdo? Muchas veces estas sensaciones de muro hace que muchas veces tiremos la toalla en muchas situaciones o que empecemos a resignarnos, que digamos, bueno, no hay nada que hacer, esto es lo que me ha tocado, esta es la vida que me ha tocado. ¿De acuerdo? Y en realidad lo que está ahí es un trauma que se está manifestando. ¿De acuerdo? Hay una energía que se está manifestando que genera como una especie de negación y de prohibición hacia esa área. Yo no estoy accesible a esa área. Yo no puedo conseguir esto porque no es accesible a mí. Yo no puedo manifestar esto en la vida porque esto lo tengo prohibido. Esto quiere decir que mi energía traumática, ¿de acuerdo? Tenemos que analizar si es trauma por abandono, si trauma por rechazo, si trauma por autoridad, hace que haya como una especie de muro que hace que yo no sea capaz, ¿vale?, de culminar ciertas cosas en mi vida. Esto, fijaros que es súper importante porque muchas veces cuando se manifiesta esa energía de resignación, donde ya no tenemos la posibilidad de manifestarlo, esa energía viene con nosotros y muchas veces nos morimos con esa insatisfacción, con esa carga de frustración que es horrible, que nos vamos con esa energía de frustración y muchas veces la perpetuamos durante vidas y que son muy difíciles de quitar de alguna manera porque es como la energía de la resignación es como una energía que te inutiliza, que te quita energía vital, que te impide la capacidad creadora. Entonces tenemos que ser muy conscientes y no nos está sucediendo hasta la vida. Tenemos que observar nuestra energía de resignación o nuestra energía de, bueno, eso no es para mí, esto yo no soy accesible a esto o siento que esto no lo voy a poder conseguir nunca. Tenemos que abrir, tenemos que darnos cuenta de que eso no es real, que nosotros hemos venido todos a vivir en plenitud, por lo tanto, tiene que ser accesible. No es accesible porque nuestra energía de trauma está manifestando algo. Después, una cosa también muy importante, que tenemos que hacer también una lista, y esto cuesta mucho más, porque tendemos
al autoengaño y tendemos a no querer ver, a no ser honestos. Esto requiere un trabajo de autoconciencia muy importante, que es hacer una lista de las cosas que negamos, de las cosas que reprimimos y de las cosas que suprimimos en nuestra vida. Negamos nuestros comportamientos porque muchas veces hay culpa y un estado de culpa y simplemente negamos que eso nos puede estar pasando, ¿vale? Hay mucha negación, por ejemplo, en estos tiempos. Hay una gran carga de negación porque tenemos miedo a ver nuestra responsabilidad en las cosas. Reprimimos muchas cosas porque hay mucho moralismo, mucho dogmatismo, muchos estereotipos que tenemos que guardar y no nos permitimos ser nosotros mismos. Tenemos mucha energía reprimida. Los traumas nos reprimen la propia conciencia, nos reprimen nuestra libre conciencia, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ser conscientes de que reprimimos muchos deseos, muchos anhelos, también reprimimos mucha rabia, mucho enfado y tenemos que darnos cuenta de que el dogmatismo, la falsa moralidad, lo políticamente correcto, los estereotipos tan marcados que tenemos en esta sociedad no nos permiten indagar, bucear en aquello que reprimimos, no porque le tengamos que dar salido como quien suelta un toro bravo, no, se trata de entender y de comprender qué está pasando, qué ha estado pasando hasta ese momento en nuestro interior. Y de la misma manera que reprimimos muchas cosas, suprimimos, las sacamos de en medio, ¿no? Y lo que hacemos muchas veces es suprimir pues anhelos que tenemos y los sacamos del medio y decimos, no, esto no es para mí. Entonces tenemos que darnos cuenta que suprimimos de nuestra vida un montón de cosas, aunque también suprimimos muchas responsabilidades que nos tocan llevar a cabo. Entonces tenemos que darnos cuenta, y esto cuesta mucho más, de hacer una lista real y consciente de lo que negamos, lo que reprimimos y lo que suprimimos en nuestra vida. Después, una cosa súper importante, perdón, una cosa súper importante es que nosotros vivimos una sociedad, hemos vivido una sociedad, sobre todo de la sociedad del primer mundo, tremendamente hedonista. ¿Qué quiere ser hedonista? Con el culto y la idea de que el placer continuado es la felicidad. Y no es real. Vivimos en un placer continuado, en una necesidad continuada de vivir siempre en esa idea. Y no es real. La vida no es un campo de orégano. Tenemos que ser muy conscientes de que la vida no nos va a facilitar siempre placer continuado. Además, es que el placer continuado nos anula la capacidad de reacción ante los momentos malos de la vida. Nosotros tenemos que aprender a ser resilientes y el placer continuado, esta necesidad de ser constantemente, estar en un estado de estar contento todo el día, de que haga sol constantemente, nos anula la capacidad de reacción ante las dificultades. Esto es muy importante y que el placer genera dopamina, pero no genera serotonina. El placer es adictivo y cuando se nos retira aquellas cosas placenteras en la vida, ¿qué nos sucede? Que sufrimos porque en realidad estamos teniendo un síndrome de abstinencia, no estamos teniendo no es que hayamos perdido la capacidad de ser felices, es que se nos ha retirado la droga que nos hacía estar constantemente en la búsqueda de un continuo placer. Además de todo esto, de que os está contando, esa búsqueda del placer continuado no nos ayuda a intentar comprender quiénes somos, porque estamos en esa búsqueda continuada de placer, en la huida continuada del dolor, pero no nos permite estar presentes en nosotros mismos y analizarnos con todas nuestras dimensiones, porque estamos constantemente abocados a buscar más cosas placenteras. Entonces, es muy importante que entendáis que esto nos puede estar sucediendo. El placer continuado no es felicidad. La felicidad, y yo quiero que os quedéis con esto, la felicidad tiene que ver con la capacidad que yo tengo de amar, no tener la capacidad de ser amado, que también, sino tener la capacidad yo de sentir amor en la vida. Yo puedo estar sintiendo un amor y algo maravilloso simplemente viendo un pájaro,
o estando presente en un lugar hermoso, o estando presente sintiendo amor por alguien que está falleciendo a mi lado. Y sentir una raudal de amor enorme que hace, no quiere decir que yo tenga que estar contento ante algo tan dramático, pero sí puedo estar sintiendo amor. Y el amor genera felicidad, porque genera serotonina, pero además genera activación de los centros neuronales en su máxima potencia, activación de la energía de amar, que es la manifestación y es la conductora de la creación en la vida. Entonces, es muy importante que entendáis esto. ¿Por qué? Porque lo siguiente lista que tenéis que hacer con todo esto es: ¿qué realmente quiero en esta vida? No se trata de querer un coche o una casa o estar más delgado o más gordo. Se trata de lo que realmente a mí me hace feliz en esta vida, lo que realmente me hace sentirme plena en esta vida. Fijaros que esto lo pongo porque, y antes he explicado lo del placer, porque mucha gente confunde que aquello que le hace feliz en la vida es lo que le genera placer en la vida. Y no es lo mismo, que muchas veces para encontrar lo que realmente necesitamos en la vida, tenemos que apartar un poco los placeres para que nos deje espacio para poder sentirnos, para poder escucharnos, para poder manifestar aquello que realmente quiero en la vida, que además me va a requerir a lo mejor un esfuerzo, me va a requerir que tenga que hacer planes a medio y a largo plazo, que tenga que hacer todo un trabajo interior que me va a requerir un esfuerzo, pues por ejemplo, resolver mis traumas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ser conscientes de todo esto. Tengo que darme cuenta de que para saber y para poder nombrar aquello que me hace feliz en la vida de verdad, yo tengo que sacar del medio muchas veces lo que me da placer, que no es lo mismo. Esto es muy importante porque saber lo que he venido, lo que quiero de verdad en la vida, lo que me da felicidad, lo que realmente me da plenitud, es en realidad el hueco a través del cual puedo sanar mis traumas. Porque muchas veces los traumas que yo tengo, en realidad, detrás de ellos está contenido en realidad aquello que soy. Cuando yo me pregunto qué quiero de verdad en la vida, muchas veces me hace colocarme delante de mi trauma, tener la fuerza y la voluntad suficiente para colocarme delante de mi trauma y decir: yo quiero vivir esto en la vida. Yo vengo a vivir esta manera de felicidad o esta manera de plenitud o la capacidad de sentir amor, o porque yo no soy capaz de sentir amor de verdad, por ejemplo. Entonces me confronta de repente a mis traumas. Me hace ver que aquello que está obstaculizando a mi verdadero yo, a mi verdadera conciencia. Después, una cosa muy importante para poder confrontar los traumas y que nos da pistas es cómo yo reacciono entre los traumas. ¿Cómo yo reacciono entre mis traumas? Pues fijaros que siempre tenemos tres estrategias ante los traumas, porque el trauma es como, imaginaros, como un miedo. Yo en un momento determinado tuve un miedo pavoroso ante algo, un miedo que amenazó mi individualidad, que amenazó mi integridad física, mental, emocional, que quedé impactada emocionalmente e impregnada por ese trauma, que quedó toda mi energía impregnada por eso, ¿vale? Pero fue a través de algo que me dio miedo. Miedo, la mayoría de todos los miedos y de los traumas, lo que tienen como miedo principal es miedo a la soledad, miedo a quedarme solo, miedo a quedarme abandonado o excluido, o miedo a sentirme acorralado y sentirme totalmente indefenso y solo también. Entonces, fijaros que todo radica en esto, pero el miedo siempre tiene tres tipos de reacciones, ¿de acuerdo? Atacamos, huimos o nos paralizamos. Fijaros que en estos momentos, por todas las cosas que nos está sucediendo, podemos ver estas tres reacciones en la gente, pero es importante verlas también en nosotros. Nosotros, cuando estamos ante un trauma y nuestra energía traumática se está manifestando en su máxima, vamos a tener una de esas tres reacciones. O atacamos, por lo tanto nos enfadamos,
nos cabreamos, intentamos estar a la defensiva, ¿de acuerdo? Huimos, nos marchamos, no queremos saber nada del problema. El autoengaño es una estrategia de huida, que lo sepáis. La negación es una estrategia de huida. Hago como que no existe el problema, miro para otro lado y entonces así, bueno, me escabullo, ¿no? Tenemos que ser conscientes si estamos huyendo o si tenemos esta necesidad de huir. Y por otro lado, la paralización, cuando nos quedamos inertes, no somos capaces de actuar, somos capaces de que nuestro cerebro queda inutilizado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que darnos cuenta si reaccionamos de una de estas tres maneras, ¿de acuerdo? Quiere decir que nuestro trauma se está manifestando, ¿de acuerdo? Analizaros a vosotros mismos. Todo esto que os estoy contando es para que os paréis a analizaros, que os paréis a veros. Esto no se puede hacer si no hay autoconciencia, amigos. Que lo sepáis. Este tren no se puede coger si no lo queremos coger. Quiero que lo tengáis muy claro. Después, tenemos que analizar nuestro comportamiento. Hemos analizado nuestras reacciones, después de hacer nuestras listas, tenemos que observar nuestros comportamientos. Hay ciertos tipos de comportamientos que se están dando hoy en día de una manera súper fuerte, súper potente, y que quiero que los tengáis en cuenta y que os autoinvestiguéis en todo esto. Tenemos una tendencia a la obsesión. Cuando estamos constantemente con un pensamiento que no nos sale de la cabeza, que estamos constantemente y podemos echar la vida entera obsesionados con un tema, tenemos que darnos cuenta de que estamos manifestando un trauma, nuestro trauma. Nuestra obsesión es la manifestación de aquello que se está intentando una y otra vez salir hacia afuera, pero que nosotros no somos capaces, no queremos o que nos hemos quedado pillados en ese bucle obsesivo y no somos capaces de salir. La obsesión puede ser una energía que te secuestre. La obsesión es una energía que nos secuestra, que nos roba autoconciencia, que nos roba la capacidad de estar presentes. No somos capaces de estar presentes. No somos capaces de estar analizando lo que nos sucede. Podemos estar en un estado obsesivo toda la vida, analizando una y otra vez aquello que nos pasó, una y otra vez aquello que sucedió y trayéndolo una y otra vez a nuestra mente. Nos vamos para cama y una y otra vez la mente está de una forma recurrente pensando una y otra vez en el tema. Entonces tenemos que darnos cuenta de que a lo mejor tenemos tendencia a la obsesión y que a veces nuestra tendencia a la obsesión es muy preocupante, porque la tendencia a la obsesión no nos permite ser libres, no nos permite pensar, sentir, porque la obsesión es algo que sucede en el cerebro, no sucede en ningún otro sitio. Por lo tanto, nos paraliza, nos secuestra, no nos permite crear, solo estamos ahí en ese bucle. Cuando hay una tendencia a la obsesión, hay un patrón que se repite normalmente. Siempre, pero en este instante estamos siendo nosotros que provocamos una y otra vez esa historia, ¿de acuerdo? Porque estamos obsesionados con ello. Podemos estar obsesionados con un tema de nuestra vida que no se resuelve, que no tiene nada que ver con analizar un tema que se resuelve, no. Analizar un tema que se resuelve es ponerse a analizarlo, observar el por qué, el para qué, ¿no? La tendencia obsesiva está alimentado por una emoción recurrente de enfado o una tendencia recurrente a repetir unos hechos una y otra vez en nuestra mente, por ejemplo, a la culpa, a estar constantemente obsesionados con la culpa a otros o la culpa a nosotros mismos, con un rencor constante hacia algo, con un hecho constante de algo, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que no es el autoanálisis. Cuando yo constantemente estoy sumergida, ¿no? Lo que vulgarmente decimos, revolvernos en la mierda, perdón por la palabra, quiere decir que estamos obsesionados.
Tenemos que pararnos, observar, ¿de acuerdo? Y darnos cuenta nuestra tendencia a la obsesión, cuando no tenemos espacio a nada más. Entonces, darnos cuenta de eso. Después, una cosa muy importante, muy importante. Tenemos una capacidad increíble de fabular, de fantasear. Fijaros que uno de los problemas que tenemos en estos momentos en el planeta es que de repente se están manifestando todas las mentiras habidas y por haber. O sea, todas aquellas mentiras que están montadas, y vivimos en un planeta donde podemos ver mentiras desde todos los gobiernos, desde todos los estamentos, toda una construcción de fábulas, ¿vale? Y de fabular que viene de este comportamiento individual de fabular. ¿Cómo nosotros fabulamos? Pues, por ejemplo, cuando pasa algo, ¿de acuerdo? Con un familiar o con un amigo, con el vecino de al lado o con lo quien sea, automáticamente ya hemos creado todo un escenario, una historia que ya, bueno, nos imaginamos en nuestra mente todo aquello que pasó, que no pasó, que va a pasar en nuestra mente. Nosotros ya hemos desarrollado toda una historia en nuestro mundo ante algo que no sabemos que es cierto. Por lo tanto, nos encontramos otra vez con el vecino, nos encontramos con el amigo, nos encontramos y de repente atacamos al amigo porque tú eres qué. Y en realidad, todo está fabulado por nuestra cabeza. Hemos fantaseado, sacamos conjeturas de las fábulas que nos montamos en nuestras cabezas. Nunca somos capaces de corroborar algo antes de meternos en una fantasía. Antes de dar por hecho que fulanito menganito es así, o ha sido así, o hizo una estrategia para perjudicarme, o ha hecho esto para lo otro, yo antes tengo que comprobar si lo que mi mente, mi imaginación está creando es real. Porque entonces me voy a crear una realidad paralela que no existe, que solamente está en nuestra cabeza. Y fijaros qué pasa esto si nos juntamos con personas que fabulan y fantasean con el mismo escenario que nosotros. Pues nos hacemos equipo y nos creemos unas paranoias que no existen. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante, ¿de acuerdo?, tener cuidado con las fábulas, con las fantasías, con los cuentos que nos montamos sin haberlo corroborado antes. Es peligroso. Muchas veces estas fábulas que nosotros nos montamos en la cabeza, en realidad nos montamos esta fábula porque nuestra energía traumática está tan activa que manifiesta un escenario que no existe para poder dar salida a toda esa tensión que hay en mí, y entonces necesito fantasear y crear un escenario mental, un teatrillo en mi mente, porque en realidad se está manifestando esta fábula, este trauma. Cuando yo hago estas fantasías en mi interior, yo tengo que pararme y analizar las fantasías que yo me creo en mi cabeza, que la mayoría de ellas no son reales, que después fulanito se acaba comiendo las culpas de algo que está solamente en mi cabeza. Y tengo que analizar cuál es el argumento, cuál es la línea argumentaria que está detrás de esas fábulas. Siempre va a haber el mismo argumento. Siempre va a haber la misma historia, o que me atacan, y ahí es importante, que es el siguiente punto, que me atacan, o que me van a abandonar y no me van a querer, fijaros, o que me rechazan y no me quieren y ya me están insultando y me dejan excluido. Fijaros que ahí tenemos los tres traumas. Mi mente fabula, fantasea y crea estos tres elementos del trauma: rechazo, abandono y autoridad. ¿De acuerdo? Fijaros lo importante que es esto. Me van a abandonar y ya me creo un escenario de abandono, me van a rechazar y ya me creo un escenario de rechazo, y me van a dominar, me quieren hacer daño, me quieren anular, ya me creo un trauma por autoridad. Entonces, la fábula en realidad
lo que hay es una línea argumentaria. ¿Cuál es vuestra línea argumentaria? Preguntaros. ¿Con qué yo fantaseo? Preguntaros esto. Después, muy importante, lo que os decía, la paranoia. ¿Por qué hago incidencia en esto? Porque tendemos mucho a la paranoia. La paranoia, sobre todo paranoia persecutoria, creemos que el mundo conspira en contra de mí. Muchas veces vamos por la vida desconfiando por sistema. No hay que ser un ingenuo. Ingenuidad es ignorancia. No tenemos que ser un ingenuos, pero sí tenemos que ser conscientes que no podemos ir por la vida creyendo que el mundo y las personas conspiran en mi contra, porque vamos a tender a la paranoia. ¿De acuerdo? Empezamos a paranoiarnos y empezamos a tener eso, manía persecutoria, y creemos que todo el mundo quiere confabular en contra nuestra. Y no es real. Fijaros que tiene que ver con esas fábulas que nosotros montamos. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa paranoia muchas veces, en esa idea de que el mundo está a mi contra, en realidad lo que tenemos es una gran desconfianza. En realidad desconfiamos de todo el mundo porque en realidad no confiamos en nosotros mismos. No somos capaces de confiar en nosotros mismos y entonces creemos que los demás actúan de la manera que nosotros actuamos con nosotros mismos. La clave de esta paranoia es la desconfianza y que somos conscientes de que no confiamos en nadie. ¿De acuerdo? Porque no somos capaces de confiar en nadie, no somos capaces de ver el lado bueno a las cosas porque no somos capaces de vernos el lado bueno a nosotros mismos. Por lo tanto, hay una gran negatividad acumulada en esto. Tenemos que darnos cuenta de esto. Y después, una cosa súper importante es la compulsión. Somos compulsivos. Hacemos las cosas de forma compulsiva. Todos estos comportamientos, ¿de acuerdo? Es que son muy importantes porque nos secuestran. Toda nuestra energía después va a manifestarse tal como nosotros creemos que está sucediendo en la vida. La compulsión es un mecanismo de huida. Nosotros nos refugiamos en algo de forma compulsiva porque necesitamos huir y porque necesitamos estar en cosas que nos generen placer. Aquí la compulsión y la ansiedad muchas veces van de la mano. Hago algo de forma compulsiva, de una forma muy reactiva, sin prestar atención, porque nos calma la ansiedad. Y quiere decir que esa ansiedad hay algo adictivo detrás, por lo tanto hay una necesidad de buscar placer. En nuestras compulsiones muchas veces se esconden también aquello que negamos en nosotros mismos, aquello que no queremos ver de nosotros mismos. Todo este tipo de comportamientos tenemos que analizarnos porque nos invaden. Está secuestrando nuestro comportamiento y todo eso es nuestra energía traumática, está invadiendo todo lo que somos. Es muy importante entender esto. Ahora bien, a las personas que me veis, ¿estáis dispuestos a hacer un análisis real de vosotros mismos? ¿Estáis dispuestos a hacer un trabajo real de vosotros mismos? Pararos en este instante donde todo está saliendo a la luz, donde todo nos está saliendo hacia afuera, sin ningún tipo de tapujos. ¿Estáis dispuestos a aprovechar este instante y analizar todo aquello que está oscuro en vosotros? Todos nosotros tenemos una parte luminosa y una parte de oscuridad. Y no podemos negarlos. Porque la parte de oscuridad, ¿sabéis cómo es poderosa? Cuando nosotros no nos queremos hacer cargo de ella. Es poderosa porque actúa de forma inconsciente. Se apodera de nosotros a través de todo esto que hemos hablado. Solamente nos podemos librar de ello cuando nos hacemos responsables de nosotros, cuando cogemos el timón de nuestra vida, cuando cogemos el timón de nuestra energía. Pues bueno, es hora de no huir más, de coger todo esto, ponerlo encima de la mesa y analizarnos a nosotros mismos y decir, ¿qué me está sucediendo en la vida? ¿Qué pasa dentro de mí? No tenemos que tener vergüenza. Ya vale ya de tonterías. No tenemos que tener vergüenza de toda nuestra oscuridad. Porque la vergüenza, ¿qué es? ¿Otro mecanismo más de huida? No, tenemos que hacernos 100% responsables. Bueno,
Cuando nosotros hacemos conscientes en nosotros todos esos comportamientos, la energía que está viniendo ahora por detrás con tanta fuerza, nos va a ayudar a zanjarlo. La energía que viene es una energía tremendamente amorosa, tremendamente liberadora, pero nosotros tenemos que darle cabida. Tenemos que ser capaces de soltar todo esto que hemos hablado. Y se suelta cuando uno es consciente, cuando uno lo ve y después lo acompaña con la decisión consciente de amarse a uno mismo, de quererse y de respetarse. El primer respeto es la no vergüenza de uno, es aceptar que yo no tengo que ser perfecto, es empezar a aceptarme en todas mis facetas, es empezar a aceptarme incluso aquella luz que yo no quiero ver en mí, porque me da miedo hacerme responsable de mi propia luz y de mis propios comportamientos. Entonces, es muy importante hacerlo. La energía del trauma se está manifestando en su máxima potencia en este mes. Tendremos otras oportunidades, no os lo digo, no os digo que no, pero este mes está sumamente intenso. Fijaros que tenemos la gran oportunidad, muchos de nosotros, de tener actividades al margen de trabajar. Nos vemos de repente yendo de trabajo a casa y casa a trabajo. Bueno, y no podemos hacer mucho más. Bueno, pues a lo mejor ahora es la oportunidad de pararte, de verte en un espejo o de sentirte y apagar la televisión, apagar el ocio, apagar la radio, apagar el móvil y sentirte durante un momento y ser sincero con uno mismo. Y hacernos cargo con todo esto. Esto es muy importante. También deciros que, fijaros que hay mucha gente que no está soportando su propia energía traumática y se está yendo la pinza. Mucha gente se le está yendo muchísimo la pinza porque no es capaz, tiene tanta carga, hay tanta carga en el ambiente que no es capaz de soportarlo. Pero solamente vamos a poder soportarlo si nos hacemos 100% responsables. Fijaros, la negación de la responsabilidad hace que, de alguna manera, esa energía traumática campe sus anchas y que domine absolutamente nuestra vida. Hacernos cargo de ello es muy importante. Hacernos cargo de esta energía traumática es súper importante. Nosotros, de verdad, estamos detrás de esa energía traumática, esperando, nuestra conciencia está esperando la oportunidad de tener sitio, de tener lugar, de tener espacio para poder manifestarse. De alguna manera nosotros vivimos a la espera de constantemente y podemos echar vidas así. Vamos a intentar zanjar en esta vida lo que llevamos muchas vidas cargando. Es muy importante. Y darnos la oportunidad, por una vez, de que todo aquello que está contenido, todo aquello anhelo, aquella capacidad de creación que está contenida en nosotros, manifestarlo. Manifestar por fin, darle una brecha, cortar de raíz todo ese trauma para permitir la máxima manifestación de nuestra capacidad de amar. Que esa es la única y la verdadera razón por la que hemos venido a la vida, a manifestar la capacidad de amar. Acordaros siempre que la felicidad depende de la capacidad que tengáis de amar vosotros. Preguntaros, ¿estáis sabiendo amar? ¿Vuestro trauma os está permitiendo amar? ¿Os está permitiendo sentir amor en todas sus facetas? ¿Os está permitiendo amar en vuestra forma única de amar? Esto es muy importante, amigos. Cuando hay crisis, como estamos viviendo en estos momentos, cuando hay cosas que nos apremian a actuar, hay que actuar. Hay situaciones que requieren de actuación inmediata, la salud, y si estamos pasando hambre o si estamos en peligro, y actuar en consecuencia, no os miráis. El trauma muchas veces nos impide actuar porque no nos deja pensar. Así que, fijaros lo importante que es. En estos momentos las cosas que os apremien, actuar, pero pararos siempre
a daros un espacio para resolver aquello que os está impidiendo resolver la vida. No solamente para poder tener una vida mínima, con las necesidades mínimas cubiertas, que sé que muchos no las tenéis, sino además que nos pueda dar pie a vivir una vida plena, que es lo que nos merecemos. No podemos estar esperando a que vengan otros, ni un gobierno, ningún gente de otro sitio, ni un misionero, ni un maestro, a que os haga esto. Ya no es tiempo de eso. Empoderaros de vosotros mismos, empoderaros de vuestra energía, haceros cargo de vuestra energía traumática y poneros a funcionar. Amigos, nos vemos el próximo lunes. Gracias, como siempre, estar ahí. Y seguiremos analizando esta energía del mes de noviembre. Seguiremos trabajando esta energía que es muy interesante. Intentaré el próximo día traer cosas nuevas sobre esta energía, que seguramente para la semana que viene llegaremos a un pico muy potente. Observaros durante esta semana, estar muy presentes en vosotros mismos, tener los pies en la tierra, ser tremendamente observadoras de todo esto que hemos hablado el día de hoy. A ver qué sacáis en limpio. Acordaros que vuestro único destino es la felicidad, vuestro único destino es vivir en plenitud. Todo aquello que no sea eso, analizadlo, porque puede ser trauma. Observar todo esto. Amigos, nos vemos el próximo lunes. Gracias siempre por estar ahí y espero que os haya servido en el día de hoy todo esto. Seguimos analizando, seguimos trabajando con nosotros mismos y hacia adelante. ¡Chao!